Buenas tardes, mi nombre es Eduard Soto, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este es mi documento de identidad y vamos a iniciar mostrando la forma en la cual estoy desarrollando los ejercicios de la actividad 1 de la unidad 1, que se trata de proposiciones y tablas de verdad. Los ejercicios que yo escogí y ya lo publiqué en el foro son los ejercicios del punto C. Para el punto C nos dan 3 proposiciones simples, P, Q y R, donde la proposición simple Q dice que los futbolistas colombianos de las ligas europeas participarán en partidos de la selección. En la proposición simple Q dice que los futbolistas deben respetar los acuerdos internos de sus equipos. Y en la proposición simple R dice que el calendario de las fechas programadas sigue vigente. Después de las proposiciones simples nos dan una premisa. La premisa original dice que negación de P, conector O, Q, nos forma una proposición compuesta porque tenemos dos proposiciones simples con un conector llamado O. Hasta aquí termina la proposición compuesta y luego sigue otro conector que se llama O y luego hay un signo de negación que nos niega toda esta proposición simple que dice P y negación de R. Como aquí tenemos un símbolo negativo afectando a toda la proposición compuesta que hay en este paréntesis, entonces yo lo que hago es hacer la multiplicación de este signo por cada uno de los elementos que hay después del paréntesis y mi premisa me queda de la siguiente manera. Entonces vamos a decir que negación de P o Q o negación de P y R. Podemos ver que los signos que estaban dentro del paréntesis cambian cuando aplicamos esta regla matemática. Entonces, esto es lo primero que nos piden. Lo primero que nos piden es que vamos a pasar a un lenguaje simple, a un lenguaje natural, toda esta proposición que está en lengua de símbolos, lenguaje de símbolos. Entonces, veamos. Lo primero que nos dicen es negación de P. Negación de P. Entonces, P como proposición simple dice, los futbolistas colombianos de las ligas europeas participarán en partidos de selección. Si vamos a negar esta proposición, como nos lo indica acá la premisa, entonces tendríamos que decir que los futbolistas colombianos de las ligas europeas no participarán en partidos de selección. Entonces comenzamos a armar la premisa en lenguaje natural. Entonces, los futbolistas colombianos no, ¿sí? Porque estamos negando, no participarán en partidos de selección. Muy bien, hasta aquí tenemos la negación de la proposición simple P, como nos dice la premisa. Luego tenemos el conector O. Entonces, aplicamos aquí O. ¿Sí? Q. Y Q, como proposición simple, dice, los futbolistas deben respetar los acuerdos internos del equipo. Entonces, después de aplicar el conector O, vamos a pasar la proposición Q tal como está. Entonces, los futbolistas deben respetar los acuerdos internos de los equipos. Hasta aquí vamos en la proposición Q. Aquí terminamos, entonces vamos con un punto, ¿sí? Después vemos el conector O nuevamente
O negación de P. Ya la tenemos aquí adelantada. Entonces, negación de P dice que los futbolistas colombianos no participarán en partidos de selección. ¿Sí? Negación de P y conector I y proposición simple R. El calendario de las fechas programadas sigue vigente. De esta forma hemos pasado al lenguaje natural unas expresiones que nos han dado el lenguaje simbólico. Vemos entonces las proposiciones simples, vemos las proposiciones compuestas, que son estas, vemos la premisa completa, los símbolos de negación y los conectores. Muy bien, ahora vamos a hacer una tabla de verdad para esta premisa. Para la tabla de verdad, nosotros lo primero que vamos a tener es tener muy a la mano las reglas de aplicación de cada uno de los conectores. Entonces tenemos la negación. El símbolo de negación es este, o también lo podemos ver como lo tenemos aquí en la premisa, que sería como esta L horizontal. ¿Listo? Entonces, para la negación vamos a decir que si P es verdadera, entonces la negación de P va a ser falsa. Si P es falsa, la negación de P va a ser verdadera. Tenemos la regla de la conjunción. La conjunción aplica, o esta regla la vamos a aplicar cuando el conector sea el símbolo I. Se lee I en lenguaje natural, pero en realidad es una V invertida. Conector lógico I. Entonces, ¿qué nos dice esta regla de la conjunción? Nos dice que P y Q, donde está el conector, P y Q va a ser verdadero solamente si se cumple esta regla, que P sea verdadero y que Q sea verdadero. Recordemos que P y Q son proposiciones simples. Muy bien. Tenemos la disyunción. En la disyunción tenemos que el conector lógico es la letra V y en lenguaje natural se dice O. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la regla dice que P o Q solamente será verdadero, solamente será falso, si P es falso y Q es falso. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces P o Q será falso. ¿Listo? Tenemos el condicional, cuyo conector o símbolo de conector es una flecha. ¿Ya? Y este condicional, esta regla de la condicional será falsa solamente si el antecedente P es verdadero y el consecuente Q es falso. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces el condicional P, entonces Q será falso. Y tenemos la regla de la bicondicional, donde tenemos que esta regla, este conector en ambas direcciones es el que nos indica que es una bicondicional y se lee P sí y solo sí Q. Entonces nosotros vamos a ver que esta bicondicional P sí y solo sí Q será verdadera si las dos proposiciones simples son verdaderas o si las dos proposiciones simples son falsas. Entonces vamos a entrar a hacer nuestra tabla de verdad. Lo primero que nosotros vamos a necesitar a la hora de hacer la tabla de verdad es saber cuántas filas va a tener. Para saber cuántas filas va a tener, nos vamos a pegar a la siguiente regla. Vamos a tener que 2 elevado a la n va a ser igual al número de filas. ¿Ya? N es la cantidad de proposiciones simples que tiene nuestra expresión. Entonces nosotros vemos por acá, por el lado de las proposiciones simples, vamos a ver que tiene 1, 2, 3 proposiciones simples.
Entonces, reemplazando, nosotros vamos a decir que 2 a la 3, por acá, va a ser igual a 8 filas. Entonces ya tenemos repartidas nuestras 8 filas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces comenzamos a aplicar las reglas para la tabla de verdad. Entonces lo primero que vamos a hacer es, en la primera proposición vamos a decir que la mitad son verdaderas y la otra mitad son falsas. Nos quedan 4 y 4. En la segunda proposición vamos a decir que 2 son verdaderas, 2 son falsas, otras 2 son verdaderas y otras 2 son falsas. En la tercera proposición vamos a decir que una es verdadera, la otra es falsa, otra es verdadera, la otra es falsa, otra es verdadera, la otra es falsa, otra es verdadera y la otra es falsa. Para saber cuántas columnas debe tener nuestra tabla de verdad, ya sabemos cuántas filas debe tener. Filas. Ahora, para saber cuántas columnas debe tener, lo primero que tenemos que saber es cuántas proposiciones simples tiene, cuántas negaciones tiene, cuántas proposiciones compuestas tiene y, por último, se arma la premisa. A nuestra premisa aquí le hace falta el corchete que la cierra. Listo, ahí queda. Y entonces ya queda armada la tabla de verdad y comenzamos a aplicar la regla como la vengo aplicando. Listo, luego que nos dice, vamos a hacer las negaciones. Entonces negamos a P, negar a P. Entonces buscamos la columna de P. Tenemos que negarla. Entonces, si P es verdadera, negación de P va a ser falsa. Otra vez P es verdadera, entonces la negación será falsa. Verdadera, falsa, verdadera, falsa. Aquí ya P es falsa, entonces al negarla va a ser verdadera. Verdadera, verdadera y verdadera. Ahora luego vamos a negar a R. ¿Sí? Miren las negaciones aquí. Aquí hay una negación, ¿sí? Aquí hay otra negación de P. ¿Ya? Acá tenemos a R como proposición verdadera o positiva después de haber aplicado esta regla de los signos, recordémoslo. Entonces todos esos datos los volcamos a nuestra tabla de verdad. Entonces vamos a negar a R. Entonces cuando R es verdadera, al negarla va a ser falsa. Falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera sigue aquí falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa y falsa, verdadera. Muy bien, ahora vamos a llenar los datos de nuestra primera proposición compuesta, que nos quedó negación de P o Q. Entonces vamos a buscar en nuestras tablas dónde está la disyunción. Recuerden que el conector es disyunción. Entonces ubicamos acá la disyunción. Entonces nos va a decir que P o Q solamente va a ser falso si P es falso y si Q es falso. Entonces vamos a tomarla entre negación P, que es esta fila, y Q. Entonces vamos a hacer cumplir la condición. Para que P y Q sean falsas, perdón, para que P o Q, nuestra proposición compuesta unida por un conector, sea falsa, se tiene que cumplir que las dos simples sean falsas. Entonces busquemos. Estamos en negación de P y Q. Entonces, ¿qué se tiene que decir? Que la primera va a ser falsa y la segunda también. Entonces busquemos verdadero, falso, falsa, falsa. Miren, aquí hay una. Entonces yo aquí voy a decir que P o Q es falsa. ¿Sí? Aquí tengo negación de P. Me perdí. Negación de P y Q. Aquí la tengo falsa, sí señor. Aquí también tengo negación de P y Q también es falsa, o sea que aquí también voy a tener falso. ¿Sí? Aquí tengo negación de P verdadero, Q verdadero, 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 falso, verdadero, falso. O sea que solamente estas dos van a cumplir la condición que me dice aquí la regla. El resto va a ser verdadero. Muy bien. Segunda proposición compuesta, negación de P y R. ¿Sí? Aquí ya cambiamos de conector, entonces buscamos la regla para ese conector. Entonces tenemos aquí, vean, negación de P y Q. Q puede ser Q o puede ser cualquier otra proposición simple. Para este caso es negación de P y R.
Entonces, esta es nuestra regla. La regla que nos dice que cuando utilizamos el conector y, o sea, la conjunción, para que la conjunción sea verdadera, las dos proposiciones simples deben ser verdaderas. Entonces vamos a hacerlo entre negación P, ¿sí?, y R, estas dos. Entonces tienen que ser las dos verdaderas. Entonces los busco. Verdadero, falso, falso, falso. Verdadero, falso, falso, falso. Verdadero, verdadero. Acá. Entonces yo tengo aquí una verdad. ¿Listo? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Aquí tengo otra verdad. ¿Sí? Y aquí tengo falso, verdadero. El resto que no cumplen la condición van a ser falsas. ¿Listo? Y ahora vamos a armar entonces nuestra premisa. Nuestra premisa, ¿entre quiénes la armamos? Entre las dos proposiciones compuestas, que ya la tenemos aquí, negación de P o Q y negación de P y R. ¿Listo? Entonces, ¿el conector cuál es? El conector es o sea, una disyunción. ¿Qué nos va a decir esto? Que para que la disyunción sea falsa, las dos proposiciones, que en este caso serían las dos proposiciones compuestas, deben ser falsas. Entonces busquemos aquí, falso, falso. Entonces aquí tenemos un falso. ¿Sí? Verdadero, falso. Aquí, falso, 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 falso. Aquí tenemos otro falso. Verdadero, 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 falso, verdadero, 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 falso. ¿Listo? Entonces solamente en estas dos se nos cumple la condición de la disyunción. El resto va a ser verdadero, 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 verdadero y verdadero. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí está nuestra tabla de verdad para esta premisa, que luego pasamos al lenguaje natural. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decir si esta tabla de verdad nos arrojó una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces, como tenemos resultados verdaderos y falsos, vamos a decir que aquí tenemos una contingencia. Listo, compañeros y tutor, de esta forma fue que desarrollé los ejercicios del punto C de la actividad proposiciones y tablas de verdad del ejercicio 1, actividad 1. Muchas gracias.